Hola a todos y todas. Hoy vamos a hablar sobre cómo elegir una alimentación saludable y para ello obviamente tenemos que saber qué significa tener una alimentación saludable. Y no es más que aquella alimentación que nos aporta alimentos de calidad y que nos entreguen los nutrientes para tener un óptimo crecimiento y desarrollo en todas las personas y obviamente respaldar el funcionamiento de nuestro organismo, ya sea físico, mental y social, en todas las etapas de la vida. Obviamente cubriendo estas necesidades biológicas y protegiéndonos de algunas enfermedades no transmisibles. Ahora bien, si quisiéramos comparar nuestro cuerpo con un auto, obviamente nosotros para funcionar necesitamos distintos nutrientes. Entre ellos están los hidratos de carbono, que están obviamente en alimentos como los cereales, papas, tubérculos en general, el pan, las grasas, proteínas, que es el nutriente que está en las carnes, en la leche, huevo, y productos lácteos en general, vitaminas y minerales, que la gran fuente viene siendo obviamente las frutas y las verduras y otros alimentos más, y el agua. Sin esto es imposible que nosotros podamos mantenernos vivos y fisiológicamente activos. Ahora, aquí tenemos, ¿no es cierto? Si comparamos un coche o un auto con nosotros, el auto necesita ruedas, aceite, gasolina y sus repuestos en general y agua para funcionar. Bueno, nosotros necesitamos estos nutrientes también para poder funcionar. Entonces, básicamente la energía la obtenemos a través de los hidratos de carbono, que los podemos obtener a través de los alimentos que le mencioné, junto con las legumbres, etcétera. Los repuestos vienen siendo las proteínas, que su máxima función, ¿no es cierto?, es tratar nos ayuda a toda la parte de funcionalidad, de las vitaminas y las minerales que ayudan al transporte, ¿cierto? Y trabajos celulares importantes y al transporte de nutrientes dentro del organismo. Y sin agua es imposible poder vivir. Por lo tanto, ya empezamos aquí a decir, bueno, en realidad, ¿cómo está la revisión técnica? ¿Cómo hemos hecho nuestra revisión técnica en el último año? ¿Qué ha pasado con mi repuesto, la gasolina, el aceite, el agua para funcionar? ¿Lo he reemplazado por una u otra cosa que a lo mejor no es lo que realmente necesita mi maquinaria interna? Son preguntas que cada uno de nosotros nos podemos hacer. Pero también para tener una alimentación sana, hay otras cosas que son importantes a considerar, que tienen que ver con la actividad física. Esto no quiere decir que yo vaya frecuentemente a un gimnasio, sino más bien caminar. El caminar contribuye básicamente y significativamente a la salud mental, a la condición física. Por lo tanto, caminar 30 minutos, una hora en el día le va a hacer, pero fantásticamente bien. La alimentación, por ejemplo, obviamente incorporar las frutas, verduras, frutos secos, es prácticamente algo que debiéramos ya tener en el chip de nuestra cabecita, y dormir. Yo creo que el gran problema que tenemos muchos de nosotros es que no estamos durmiendo las horas que nos corresponden al según rango etario y nos quedamos pegados en el celular, en la tele, en una serie, o haciendo trabajo atrasado, adelantando trabajo en las noches. Entonces también eso perjudica nuestra calidad del sueño y también nuestro rendimiento físico, intelectual. Y obviamente también hay estudios que también han demostrado que influye en patologías o en la prematurez de la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, etcétera. Y obviamente exponernos al sol unos 10 20 minutos diarios antes de mediodía, sin uso de bloqueador, es súper importante para sintetizar, ¿no es cierto?, o producir una activación de la vitamina D. Por lo tanto, la alimentación sana, es decir, cómo mantenemos nuestro vehículo, más estas otras variables son importantes a considerar. Pero, ¿cómo planificamos esta alimentación? Yo creo que acá no puedo sacar una minuta y decir qué alimentos tiene que comer al desayuno, a la once, a la cena. Eso uno lo puede tener a través de una consulta nutricional. Pero sí hay recomendaciones que uno no debiese olvidar y entender el porqué.
Y a veces nos parece súper difícil llevar una alimentación sana, pero a veces lo único que se requiere es un poquito más de planificación y tomar decisiones inteligentes. Y yo creo que la voluntad de generar un cambio depende de cada uno y cada uno se motiva como uno quiere. Por lo tanto, siempre es fácil responsabilizar a otros cuando la decisión la toma uno de lo que come y lo que no. Entonces, básicamente, pareciera ser que el mejor ejercicio para mantener un peso saludable o para tener una alimentación saludable es mover la cabeza y hacer así. No, gracias. Si me ofrecen algo, no, gracias. Pareciera ser que es un ejercicio que también ayuda a mantener o empezar un cambio en la alimentación. Bueno, para tener una alimentación sana, no es solamente hablar de alimentos, sino que también en el entorno alimentario donde estamos y el entorno doméstico, que es donde practicamos nuestros hábitos alimentarios generalmente. Y lo primero que tengo que considerar es que tengo que preferir los alimentos que se venden en ferias, mercados y caleta. ¿Por qué? Básicamente porque son los que tienen alimentos frescos y los alimentos frescos es lo que estamos promoviendo el consumo y estos son los que están en su estado natural, que no tienen aditivos y que no tienen nada que le alargue la vida. Todos estos alimentos que a veces duran, no sé, uno dice, uy, esta galleta duró 3, 4 meses, es porque no tiene nada de natural, o sea, el alimento natural y fresco son perecibles y no duran mucho. Por lo tanto, eh, un alimento procesado es el que tiene más de 5 ingredientes y el que tiene una vida útil muy larga también. Entonces, a veces es como, pucha, voy a comprar pan, pero prefiero comprar un pan que me dura 2 semanas, pero tiene un montón de ingredientes y aditivos versus uno que a lo mejor al segundo día está un poquito más duro. Pero tengan muy, muy presente de que sepan que perdió sus características organolépticas, tiene menos ingredientes que aquel que duró mucho más. Entonces, ¿qué involucra esto de ir a feria? Obviamente tener de manera habitual alimentos frescos y naturales. Lo otro es que son parte importante de nuestra cultura y eso nos contribuye también a identificar los alimentos de temporada y también a un precio justo. Y eso también ayuda a minimizar los riesgos de seguridad alimentaria, que fue la clase que vimos anteriormente. Lo otro es que también esto nos permite aportar a los productos locales y nacionales. Entonces, cuando vamos a la feria de nuestra ciudad o de nuestro pueblo, nuestra comuna, obviamente estamos potenciando la agricultura local. Y eso también es parte de esta cadena de una alimentación saludable y sostenible. Ahora, también a lo que vamos es que trate de comprar alimentos de estación. Estos tienen menor precio y menor huella, digamos, menor huella de carbono en el traslado. Así que eso también es algo que hay que considerar. Ahora, eh, trate también de comprar envases que no sean de plástico, alimentos que no estén envasados a granel, ojalá, y si no lleve su bolsa. Eso no lo podemos olvidar. Otra cosa que tenemos que hacer es comer frutas y verduras diariamente. Yo sé que esto a veces da una lata, picar la fruta y uno llega y es mejor abrir el paquetito, ¿no es cierto? Y tener estos sabores como industrializados y no el sabor y el aroma de alimentos frescos y naturales. Lo ideal es comer de 3 frutas, ¿no es cierto? Eh, al menos 3 frutas y 3 verduras, ahí está dado vuelta, pero 5 porciones en el día entre fruta y verdura la hace de oro. ¿Y esto qué hace? Es que se previenen eh, eh, enfermedades cardiovasculares y cáncer con el consumo y también fue lo que vimos anteriormente. Ahora, ¿cuánta fruta uno debiera comer? Ojalá 400 gramos. Y esos 400 gramos al día se cubren con comer 5 porciones de frutas y verduras. Sin embargo, en nuestro país el consumo de fruta y verdura es bajísimo. Y es lo que se está poniendo, ¿no es cierto? El Estado, el gobierno, los ministerios están súper focalizados en poder aumentar el consumo de fruta y verdura a través de los programas nacionales, pero también hay una responsabilidad de nosotros como ciudadanos de empezar a incorporar esto como fruta, como colación, etcétera. Porque los beneficios no son ahora, pero el mayor beneficio es cuando tengamos una vejez autónoma, independiente y saludable.
¿Qué significa comer una porción de fruta? Básicamente una taza de verdura, un plato de guiso de verdura, una fruta mediana del porte de una pelota de tenis, por ejemplo, o dos frutas pequeñas, una taza de frutillas. Básicamente tiene que ver con las cantidades. Y los colores son súper importantes. Fíjense que cada color, ya sea verde, amarillo, morado, rojo, blanco, es porque tiene un nutriente súper específico y que hace muy bien para la salud. Y es lo que vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, el verde, que está en todas estas verduras que están acá y algunas frutas, básicamente este color verde se lo da la clorofila, que es un buen aporte de folates, que son indispensables para la adecuada función y desarrollo del cerebro y también aporta vitaminas eh, A, C del complejo B, E, K y también aporta luteína y zeaxantina. Ojo, que lo tiene la espinaca y el brócoli, que es para mantener los ojos en un buen estado. Entonces, básicamente son cosas re importantes, por ejemplo, el repollo, las bruselas, el nabo, contienen fitoquímicos que se ha asociado a la reducción del riesgo de tumores cancerígenos. Entonces, todas las verduras verdes por algo tienen este color. Entonces, ojo, mezclar los colores de frutas y verduras también es algo muy sabio de poder hacer. Ahora, de acuerdo al color amarillo, anaranjado, estas verduras o frutas que tienen y que las caracteriza básicamente el caroteno y que esta sustancia que favorece la formación de vitamina A con todas las otras vitaminas y minerales que puede tener. Cuando tenemos el color blanco, por ejemplo, esto contiene una lisina que está generalmente es que está en los ajos, cebollas, cebollines y que pueden bajar el colesterol y también combaten infecciones. Entonces a veces cuando dicen, ¿por qué el abuelito nos da esta cucharadita de ajo cuando uno está resfriado o con aceite o esta cucharadita de cebolla con ajo? Tiene que ver también con el tema de que es un broncodilatador, por lo tanto también uno va asociando y va estudiando el por qué y efectivamente es así. O sea, mil veces este tipo de alimentación en vez de suplementarnos con alguna cápsula de vitaminas cuando la vitamina está in situ en el alimento. Y el azul y morado básicamente se debe a la antocianina, que tiene un efecto antioxidante y que tienen todos estos alimentos muy fuertes y que aportan fitoestrógenos, polifenoles y ayudan a la prevención de enfermedades cardiovasculares. O sea, estos alimentos morados la llevan actualmente. Y obviamente también tenemos el color rojo, que aquí lo más importante, aparte de fuente de carotenoide, vitamina A, C, es que tiene un antioxidante llamado licopeno. Y este antioxidante se asocia a la disminución de riesgo de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer como el de próstata. Entonces, un hombre que come harto tomate, obviamente es muy difícil que llegue a sufrir de un cáncer de próstata en su vida adulta. Por lo tanto, sí tienen que ver estas asociaciones de enfermedades crónicas con el consumo de frutas y verduras. Ahora, ¿cuál es el efecto antioxidante que tienen? Obviamente ¿y qué le llamamos? Oh, esta crema tiene antioxidante. Básicamente es que nosotros nos vamos oxidando, igual que todas las cosas, a medida que pasa nuestra edad. Y obviamente nos estamos exponiendo a distintas fuentes generadoras de radicales libres. O sea, cuando nos oxidamos, generamos radicales libres. Y obviamente, ¿qué nos hace oxidarnos? Son la radiación solar, el humo del tabaco y diversos tóxicos ambientales. Entonces, cuando no consumimos antioxidantes, lo que hacemos es que nos oxidamos a una mayor velocidad, o sea, nuestros tejidos se oxidan, es decir, son dañados por estos radicales libres y se acelera aumentando la probabilidad de desarrollar estas enfermedades crónicas no transmisibles, como aterosclerosis, infarto al miocardio, cáncer, diabetes y algunas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, para mantenernos sanos, óptimos, necesitamos consumir antioxidantes y eso, su mayor absorción es cuando uno la consume en la matriz alimentaria, es decir, en el alimento, más que una cápsula. Entonces, ¿qué tenemos que consumir? Y aquí, ¿por qué queda un poco más de tiempo? Porque las frutas y las verduras son fundamentales en la alimentación de cada ser humano. Entonces, comer 5 más porciones de fruta y verdura, trate de consumirlas frescas, no en conserva, eh, lávelas antes de comer,
Ojo que la absorción de los nutrientes es mayor cuando usted las come en su estado natural o al vapor. Ahorre tiempo congelando verduras picadas y utilizarlas en diferentes preparaciones y también cuida el medio ambiente prefiriendo frutas y verduras de la estación y de la zona. Otra de las cosas que tenemos que considerar es consumir legumbres 2 o más veces por semana en distintas preparaciones, no solamente por el aporte que tiene, sino que también porque es un alimento saludable, económico y amigable con el medio ambiente. Entonces, y dura bastante, o sea, tiene una versatilidad que uno la puede ocupar en postres, en pan, en harina, en guiso. Por lo tanto, hay que empezar a buscar en YouTube distintas preparaciones con legumbres que no son menores. Lo otro es que es una gran fuente de energía, eh, también es una gran fuente de proteínas, es decir, que uno puede reemplazar un trozo de carne con un plato de legumbres, no necesita ponerle un bistec arriba. Perfectamente aporta la cantidad de proteínas que tiene la carne y esto mejora cuando usted mezcla las legumbres con algún cereal. Lo otro es que aporta fibra, es decir, un plato de legumbres cubre entre un 60 o un 70% del consumo diario recomendado, que no es menor. Lo otro es que tiene un bajo aporte de grasa y una de las cosas que tiene también es hierro y esto puede aumentar la absorción si uno le agrega vitamina C. Por ejemplo, una ensalada aliñada con limón o una fruta o cítrica como naranja o kiwi de postre mejora la absorción de hierro de las legumbres. Lo otro es que tiene un montón de vitaminas y minerales y tiene polifenoles que se encuentran en gran variedad y que nos ayudan a no oxidarnos. Lo otro es que no olvidar comer 2 o más veces legumbres por semana, preferir las legumbres de acá de Chile. Hemos perdido el cultivo de legumbres, hemos tenido monocultivo en los últimos 30 años y gran parte de las legumbres son importadas. Yo creo que hay una variedad enorme de legumbres que podemos consumir y hay que ayudar al pequeño productor y reivindicar los alimentos tradicionales de nuestro país. Por lo tanto, yo también insto a motivarlos a preguntar de dónde son estas legumbres y preferir las legumbres cultivadas en Chile. Ahora, preparar, ojo, remojar antes de preparar 6 a 8 horas y a preparar platos nuevos. Y puede mejorar el aporte de proteínas mezclándolos con cereales como el arroz o los fideos que mejora la biodisponibilidad, ¿no es cierto?, de las proteínas y puede congelar y así ahorra tiempo. Una preparación lista puede hacer una olla grande y después puede congelar porciones para otra semana y obviamente preferir estas legumbres de cultivo nacional. Aquí llegamos a un punto importante que tiene que ver con beber agua. El agua es esencial para nuestro organismo. Fíjense que básicamente el 60 al 70% de nuestro cuerpo es agua y el cerebro, el corazón y el pulmón tienen más del 80%. No tiene ni bebida ni jugo, tiene agua. Por lo tanto, para mantener ese porcentaje de agua hay que beber agua y consumir alimentos que tengan agua, como la fruta y la verdura, que es lo que menos consumimos nosotros. Por lo tanto, ya cuando tenemos sed significa que ya estamos mal. No hay que esperar tener sed para tomar agua. Uno debiese tomar cada cierto tiempo un vasito de agua hasta cumplir los 6 o 8 vasos, que viene siendo 1,5 litros a 2 litros en el día. ¿Y por qué tenemos que beber agua? Básicamente para reponer las pérdidas que se producen a través del sudor, la orina, las heces o la respiración, mantener nuestra temperatura corporal es súper importante para la digestión de alimentos. A veces la gente dice, ¿por qué estoy con estreñimiento? ¿Por qué no toma agua? Reemplaza, o sea, tiene sed y es la bebida gaseosa, ¿no? El agua no existe para beber y hidratarse. Entonces mi pregunta es, cuando usted tiene plantas en su casa, ¿con qué las riega? ¿Con agua, con jugo o con bebida? Entonces parece que fuera con agua para que crezca. Entonces lo mismo pasa acá. Contribuye al funcionamiento de cerebro, corazón y pulmón y también ayuda a prevenir la formación de cálculos. O sea, cuando tenemos cálculos renales, empezamos a ver el origen y generalmente es porque las personas no toman la suficiente cantidad de agua o reemplazan la agua por bebidas carbonatadas. Y obviamente la piel se resiente cuando uno no consume esta cantidad de agua recomendada.
¿Y qué hacemos? Básicamente, lo que está apareciendo ahora es que hay un gran reemplazo del agua por bebidas o jugos deportivas o bebidas energéticas, ¿ya? Y estas, ¿qué hacen? No solamente no nos hidratan de la manera correcta, sino que también aportan calorías y azúcares a la alimentación diaria. ¿Y eso qué hace? Estimula la obesidad, el apetito, aparecen las caries dentales, y las bebidas light también, las diet también, porque cambian el pH de la boca, por lo tanto también aparecen estas caries dentales. Em, y lo otro es que nos acostumbramos al sabor dulce, entonces si bebemos agua, o sea, bebida o jugos con algún edulcorante, diet o light, lo que produce es que me acostumbro al sabor dulce y no bajo mi consumo. Entonces, yo creo que hay que empezar a hacer cambios de a poquitito, pero que realmente sean importantes para la salud. Eh, entonces, tratemos de ir haciendo pequeños cambios. O sea, si no tomo agua, bueno, me voy a tomar un vaso cuando me cepille los dientes, el otro a media mañana, el otro con el almuerzo, e ir incorporando de a poquito este consumo. Y aquí hay algo súper práctico de poder hacer que tiene que ver con el color de la orina. Entre más oscura la orina significa que menor es mi hidratación. Por lo tanto, entre más claro hago el pipí, significa que mi nivel de hidratación es óptimo. Entonces aquí tienen como una escala para poder visualizar y obviamente mientras más hidratado esté, mejor. Es decir, entre más clarito el pipí, mejor. ¿Y qué tengo que también considerar? De que, y aquí por eso me detengo en el tema de la publicidad. Hay muchas bebidas energizantes o estimulantes y estas son los que tienen algún estimulante o excitante para el sistema nervioso. Y generalmente es cafeína, taurina, azúcares y un montón de otros ingredientes más. Y no son para el consumo de niños, niñas y adolescentes. Entonces muchos de los niños están consumiendo estos productos, incluso sus padres los compran, pero esto no es apto para niños, ¿ok? ¿Y por qué? Porque esto genera insomnio, dependencia, alteraciones de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca y también es el primer paso para generar algún tipo de adicción. Por lo tanto, yo también sería respetuoso y cuidadoso en comprar estas bebidas a los niños, niñas y adolescentes. Lo otro que tenemos es que estamos reemplazando para hidratarnos las aguas por bebidas isotónicas, que son estas bebidas que tienen azúcares y sal, que contribuyen a la reposición de electrolitos en el organismo ante pérdidas importantes durante, por ejemplo, el ejercicio. Pero la gente lo toma después de haber carreteado, ¿cierto? Así como para reponer la caña, como se dice, eh, pero también cuando corre 2 cuadras. Entonces, esta bebida de reposición de electrolitos para la gente que realmente hace deporte de manera frecuente y es un deportista, pero para alguien que va a salir a andar 20 minutos en bicicleta no tiene ni un sentido de consumir estos alimentos. Entonces, no podemos olvidar de que beber agua es la mejor manera de hidratarse y a pesar de la publicidad que uno vea de los jugos y bebidas con o sin azúcar, siempre el agua va a ser lo mejor. Entonces, beber 6 a 8 vasos de agua, eh, prefiera siempre hidratarse con agua, lo vuelvo a repetir, prepare agüitas con sabor en su casa, no compre, ahorre, sobre todo ahora que se viene tan apretado el presupuesto familiar. Colóquele una cascarita de limón, una hojita de menta o de hierbabuena, tome agüitas de hierba con tecito calentito, lo que usted quiera, pero mejore su hidratación de esa manera. Y cuide el agua arreglando las llaves que gotean, no deje el agua corriendo, intente darse duchas cortas, riegue el jardín de noche, enjabone los platos con la llave cerrada y así, un montón de cosas porque realmente cada día que pasa tenemos que cuidar más el agua. Lo otro es que sí o sí hay que consumirla y esto en toda la trayectoria de la vida. ¿Y por qué? Porque es una gran fuente de proteínas y de calcio, importante en las primeras etapas de la vida, pero también para mantener estos depósitos de calcio es importante poder consumirlo a lo largo de la vida. ¿Y qué aportan? Fíjense que aportan minerales, calcio, fósforo, magnesio, un sinfín de vitaminas, pero también proteínas. Y hay también varios alimentos o leches que han sido fortificadas con ácidos grasos omega 3 que también es importante.
¿Y cuánto debe consumir al día? Ojalá 3 porciones al día. ¿Y qué es una porción? Básicamente una taza o vaso de leche, un yogur, una taza de leche cultivada o 3 rebanadas de quesito, ¿ya? Eso es básicamente una porción de lácteo. Entonces trate de hacerlo, pero no deje y no las reemplace tampoco por otra bebida láctea. Bebida láctea son aquellas que tienen menos proteínas. Entonces uno dice, bueno, me tomo una leche de almendra, es súper factible, pero no es lo mismo que tomarse un vaso de leche. O sea, la cantidad de proteína es completamente distinta, igual que sus propiedades y la calidad. Entonces, lo dejo a ustedes, pero el tema de las leches o de algún producto lácteo de consumo diario es importante aún y la evidencia lo dice. Y se asocia también un buen consumo con una protección de las fracturas a edad, digamos, ya mayor. Entonces, recordar, 3 lácteos al día, prefiera los que no tengan azúcar, o si le gusta con azúcar y tiene un peso saludable, no hay problema. Trate de ocupar postres o salsa con estos lácteos, puede, lo que mejora la tolerancia, es decir, si yo tengo una intolerancia a la lactosa con el yo y puede ser una intolerancia parcial, ya consumiendo alimentos fermentados como la leche cultivada, o el yogur, el queso, mejora totalmente la tolerancia y obviamente refrigérelos una vez abierto y también cuando compre, no compre de estos que venden en la feria a temperatura ambiente. Es súper importante que los productos lácteos frescos que requieren refrigeración sean comprados en estas condiciones. Y si es leche en polvo, obviamente almacenarla tapada y en un lugar limpio y fresco. Lo otro, obviamente, es consumir pescado y mariscos y alga, ojalá eh, más de 2 veces, 3 veces por semana, pero tratar de ir mezclando. ¿Por qué? Porque básicamente es una muy buena fuente de proteína, de minerales, de omega 3 gran parte de los pescados grasos. Y esta grasita que tiene, que es omega 3 son muy importantes ¿para qué? Para mantener bien la presión arterial, para el desarrollo de los bebés en el embarazo. ¿Y quiénes tienen este omega 3? Básicamente todos los pescados grasos, que puede ser cojinoa, jurel, salmón, sardina, sierra y trucha. Y los otros pescados que tienen menos grasitas también tienen un montón de propiedades saludables y que no podemos dejar de consumir. Incluso tienen hierro, zinc, calcio, fósforo, selenio y el hierro es súper importante en los niños para prevenir anemia. Y el yodo también. El yodo que es importante para prevenir algunas enfermedades a la tiroide, como el bocio. Por lo tanto, todos estos alimentos que vienen de la tierra y que no están envasados, todos tienen propiedades. Entonces yo aquí podría hablar de todas las propiedades de todos los alimentos, pero en el fondo lo que quiero es sensibilizarlos de que todo lo que proviene de la tierra o del mar es un alimento fresco y natural. Todo lo que usted compra envasado, industrializado y que tiene más de 5 ingredientes y que dura mucho, es que es un alimento que a lo mejor no requerimos con tanta importancia como este. Para prepararlos, obviamente los pescados deben ser cocido al horno, al vapor. Tratemos de evitar el pescado frito y cuando lo hagamos, que no sea 2 o 3 veces por semana. Eh, y si va a consumir pescados crudos, ojo, todavía no. Hiérvalo por un mínimo de 5 minutos antes de preparar. Y tratemos siempre y lo que no podemos olvidar es que el jugo de limón no destruye ni elimina las bacterias y no cocina el pescado ni los mariscos. Eso no lo podemos olvidar. Por eso siempre se deben consumir cocidos, ¿ya? Entonces, ojo con el ceviche, el sushi, perdón, y los otros crudos de pescados o mariscos. Por último, y vamos terminando, evitar estos productos ultraprocesados. Yo sé que salen en la tele, son famosos, salen en las redes sociales, pero fíjense que son aquellos que se elaboran por distintas técnicas industriales y que contienen muchas calorías, azúcares, grasas saturadas, sodio, que es la sal, y tienen un montón de otros ingredientes para acentuar su sabor y darle mayor durabilidad. Entonces, yo sería más bien un poquito más restringido con estos alimentos, que no sean la base de su alimentación. Yo creo que esa es la clave. Aquí no se trata de decir que estos son el demonio, sino más bien hablar de que no pueden ser estos los alimentos como base de su alimentación. Deben ser los otros, los que vienen de la tierra y del mar.
Y obviamente nuestro país ha sido súper importante en ser los pioneros en poder identificar la cantidad de estos nutrientes críticos, se les llama críticos, a los altos en azúcares, grasas saturadas, sodio, que es la sal, y calorías por 100 gramos del alimento. Entonces, tenemos los sellos altos en, que están en un montón de alimentos ultraprocesados, pero ojo, hay alimentos que son ultraprocesados, es decir, que tienen más de 5 ingredientes y no tienen sellos. Entonces, ¿qué uno dice? Entonces, ¿es saludable? Veamos, ¿cuántos ingredientes tiene? Y le aseguro que va a tener más de 5 ingredientes. Entonces, por un lado tenemos los alimentos ultraprocesados, que tienen muchos ingredientes, y por otro lado tenemos los alimentos altos en nutrientes críticos. Entonces, podemos tener un alimento con sello y ultraprocesado, y podemos tener un alimento sin sello, pero sigue siendo ultraprocesado. Y por eso es importante leer las etiquetas y darle preferencia a alimentos frescos y naturales. Y los sellos, obviamente, nos ayudan, nos guían, nos orientan para tener una información clara y visible de la composición de los alimentos que están. Y que obviamente cada sello, si aparece un sello alto en calorías, porque tiene que sobrepasó los límites establecidos por el Ministerio de Salud de ese nutriente. Y obviamente el consumo frecuente de estos alimentos sí se asocia, y lo vimos en la primera clase, con enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes. Entonces, cuando uno premia a los niños con este tipo de alimentos, es que estamos generando un hábito que va a costar mucho sacarlo después. Por lo tanto, yo lo insto a premiar a los niños con momentos, con tiempo, con juego, con compartir, más que entregar un alimento o el fin de semana para el día del pago nos vamos todos al mall a comer. Yo creo que no es malo hacerlo, pero cuando lo hacemos todos los meses y lo asociamos a una sensación de gratificación, yo creo que ahí estamos haciendo un grave daño sin medir las consecuencias a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? No caer en la tentación de comerlos de manera frecuente, y es muy complejo porque tienen mucha publicidad, están en todas partes, son baratos y uno los puede comer rapidito. Entonces, eso es como la alimentación consciente. Evitar consumirlos de manera inconsciente frente a una pantalla. O sea, yo puedo estar con un plato con palomitas, con papas fritas, mirando una serie y no me doy cuenta que me comí el paquete entero, dos, tres más. Seleccione, y si va a comprar alimentos envasados, trate de comprar los que tienen menos sellos o menos ingredientes y aprenda a ver las etiquetas. Si elige alimento envasado, mire las etiquetas, compare por 100 gramos. Y lo otro, y aquí nos vamos a ir ya al entorno doméstico, es que comparta las tareas de la cocina. Compartir las tareas del hogar mejora significativamente nuestra disposición a preparar nuestros propios alimentos y también mejora nuestra salud física y mental, obviamente comiendo alimentos más sanos. Para ello, hay distintas recomendaciones. Distribuya las tareas del hogar y de la cocina. Crea un calendario de tareas domésticas. Su niña de 4 años, 5 años, no importa, que haga su cama, que le quede mal, pero que la haga. Si vive con niños, encárguele pequeñas tareas sencillas, barrer, poner la mesa, ordenar su juguete. Ustedes dicen, pero ¿qué tiene que ver con la alimentación? Tiene que ver mucho con distribuir las tareas domésticas en todos los integrantes del hogar, porque generalmente caen en la mujer. Por lo tanto, es tiempo de empezar a distribuir estas tareas domésticas. Y obviamente si vive con un adolescente, aumente sus responsabilidades dentro del hogar. Entonces el cariño y el buen cariño tiene que ver con generar niños y adolescentes autónomos. Entonces uno puede regalonear, pero que esto no se genere un deber. La mujer generalmente es la que se lleva este trabajo duro de casa, y si ella tiene un trabajo asalariado es doble trabajo. La única diferencia es que uno se le paga y en el otro no. Por lo tanto, esto es importante involucrar en las casas. Entonces, cuando compre, eh, para minimizar los desechos, revise los alimentos que tiene en su casa antes de comprar, haga una lista de compras, eh, establezca un día para realizar las compras, no compre a poquitito, eh, trate de ahorrar tiempo y dinero. eh,
trate de calcular la cantidad adecuada de alimentos que va a ocupar. Al principio le va a costar, pero después se va a ordenar y al final se va a dar cuenta que siempre es como lo mismo, al menos que tenga visita en su casa. Eh, Infórmese sobre los puntos de venta o ferias que hay dentro de su comuna y trate de almacenar los alimentos en los estantes, en el refrigerador de manera ordenada, recordando que lo primero que se ve es lo primero que compró, es lo que va quedando y vaya guardando hacia atrás las últimas compras. Es decir, si compré, me queda una mantequilla, esa la pongo más visible y la nueva la pongo atrasito para ocupar la más vieja primero. Cuando cocine, obviamente haga su minuta semanal, eso le va a ayudar mucho para saber también cuánto es el gasto que va a generar en alimentos. Incorpore a otros integrantes del hogar cuando esté cocinando. Yo creo que a los niños hay que enseñarles a tener habilidades culinarias. Seleccione recetas, básicamente según el presupuesto que tenga. Incluya a todos para lavar la loza, ordenar, secarla y guardarla. O sea, no más solo una persona. Y recuerde no olvidar delegar la función a otros integrantes del hogar, reforzar el valor de compartir las tareas de la cocina, colabore con las tareas del hogar y hágalo lo haga con responsabilidad y trate de cultivar sus propios alimentos. No pierde nada en poner una semillita en una cajita de huevo, después en un envase o en un envase de yogur y después en un maceterito. No pierde nada, lo va a tener a la mano, puede partir con hierba, y después puede tener una lechuga y así sucesivamente. No necesita tener 1 hectárea para tener una huertita incluso en el balcón. Y por último, en la mesa, no por último, nos quedan dos, disfrute de su alimentación y trate de comer acompañado cuando pueda y trate de no comer con el celular. Yo creo que no hay nada peor que comer con un dispositivo en la mesa. Y obviamente yo estoy súper consciente de que tenemos un ritmo de vida agitado, hemos normalizado al menos en Santiago de comer solo frente al computador rápido o saltarnos la comida. Y se nos ha olvidado que el acto de comer no es solo ingerir nutrientes, sino más bien es un acto cultural y heredable. Por lo tanto, es súper importante ocupar estos momentos con aquellas personas que vivimos. ¿Por qué? Porque esto arraiga costumbres, afectos, fortalece vínculos y es una buena instancia para relajarse, conversar y compartir, no discutir. Y por último, proteja el planeta. No solamente tenemos que estar conscientes en comprar alimentos y cocinarlo y comerlo, sino que tenemos que pensar que desde que se cultiva un alimento es que genera un montón de etapas y desechos. Por lo tanto, una manera de proteger al planeta es cuidar al máximo o minimizar al máximo la cantidad de alimentos desperdiciados. Y obviamente que debemos tener en consciente es que al comprar, preparar o planificar nuestra compra, llevar nuestras bolsas para comprar los alimentos y no comprar bolsas plásticas, revisar la fecha de vencimiento de los envases de los alimentos y recordar que los lácteos, las carnes deben estar refrigeradas. eh, Calcule bien sus porciones para no comprar de más y no botar comida. Prefiere alimentos a granel y obviamente de producción local y trate de lavarse las manos frecuentemente. Y al almacenar, tratar de conservar adecuadamente los alimentos y porcionarlos para el consumo. Yo sé que cuando uno llega de la feria, generalmente uno sanitiza, seca, guarda, pero es 1 hora de trabajo y una semana que todo puedo cocinar rápidamente porque ya tengo todo ordenado, porcionado, etcétera. Entonces tiene que ver con un tema de planificación. Y al cocinar, aproveche todas las partes comestibles para preparar tortillas, ensaladas, guiso, lo que usted quiera. Aprenda a hacer conservas. Conserva en los tiempos de abundancia, generalmente en el sur, en el invierno no cuesta encontrar fruta, entonces la gente come mucha conserva. Únase con familiares, amigos y vecinas y aprende a cultivar sus propias hortalizas. Yo creo que es una oportunidad para hacerlo. Eh, Trate de consumir, ahorrando energía, las verduras frescas o cocinadas al dente, gastan menos gas
o no gastan gas, por lo tanto es una oportunidad que tenemos de ahorro. Lo otro es que no ocupe tanta agua, no tiene que hervir las verduras con tantas aguas, sino que al vapor ya es suficiente. Y obviamente tratemos de cultivar nuestros propios alimentos o elegir alimentos de la estación o que sean de nuestra localidad. Entonces, lo que no podemos olvidar es que nuestra medicina y nuestra manera de vivir va a influir y de nuestros hábitos, de la forma en cómo comemos. Es súper importante para tener una alimentación saludable y que esto debe ser transmitido a las nuevas generaciones. Por lo tanto, no es solo eh, ingesta de nutrientes. Yo sé que hay momentos de celebración en que comemos alimentos ultraprocesados y no es malo si lo hacemos en ocasiones especiales, pero cuando ya estos alimentos son parte de nuestra alimentación e importante dentro de nuestra alimentación diaria, es que estamos teniendo nuestro vehículo en muy malas condiciones. Por lo tanto, yo los motivo y los insto a hacer una reflexión, a partir con pequeños cambios y que al fin y al cabo lo único que requieren estos cambios es voluntad. No requieren más que voluntad. Tome agua, duerma, coma fruta, coma ensalada y no desperdicie los alimentos. Muchas gracias.